¿Cómo están, queridos alumnos? Nuestro tema de hoy es el hecho y la opinión, la causa y el efecto y cómo valorar eso a través de un juicio crítico o de un comentario. Tenemos hechos y opiniones en todo texto, en toda situación. Cómo reconocerlos es lo importante, tanto al escribir como al leer un texto. Muy bien. La opinión es un pensamiento sobre algo, sobre un hecho, sobre una persona, una cosa, un lugar. Me piden que yo opine y ese pensamiento o idea yo lo doy. Y yo sustento mis argumentos. Es lo que yo pienso o siento sobre algo. Pero el hecho no puede cambiar porque es algo objetivo, es algo que ocurre y puede ser comprobado. Si a mí me piden inferir un texto, ¿qué es lo que hago? Reconstruyo ese texto para identificar las intenciones del autor, por qué usa ese lenguaje, la capacidad que tiene para hablar directa o indirectamente. Esa es la diferencia entre hecho y opinión. Si a mí me piden expresar una opinión, sea pidiendo, diciendo, mostrando un acuerdo o desacuerdo, estas son algunas frases o conectores que ya habíamos dado como ejemplos que me dan para demostrar con buena educación si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algo. Cuando pregunto la opinión de alguien, puedo decir cuál es tu opinión, qué te merece, cómo lo ves. Y cuando lo voy a expresar digo, creo que a mi juicio, desde mi punto de vista, si muestro el acuerdo, digo, pienso lo mismo, estoy a favor, comparto tu opinión. Y si no es así, me permito con todo respeto decir, no comparto tu opinión o tu punto de vista, yo lo veo de esta manera, etcétera, etcétera. Ahora, este es un ejemplo que se utiliza para que se llama el juego Sé un detective, para poder distinguir si es un hecho o una opinión. Es un ejemplo nada más de un ejercicio que yo les pongo acá. No hace falta tocar nada, pero para que ustedes vean. Dos casos. Y el alumno tiene que o subrayar o hacer un clip o marcar o encerrar en círculos si es un hecho o una opinión. El primer caso dice, me encanta el helado de chocolate porque es cremoso, dulce y encuentro que es lejos el más rico. El segundo caso dice, el chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos que derivan de la manipulación de las semillas del cacao, la masa del cacao y la manteca del cacao. Muy bien. El primer caso nos encontramos ante una opinión. Es cierto de que el chocolate es cremoso, dulce, hasta ahí es una verdad. Es un hecho objetivo, pero ¿qué le vuelve una opinión? Cuando dice me encanta, porque eso es personal, porque puede ser que a otras personas no les guste. Esta persona cree que el helado de chocolate es el más rico, para otros puede ser que no sea el más rico, que sea de otro gusto. Entonces es subjetivo y personal. El segundo caso es un hecho, porque es la forma en que describe objetivamente al chocolate. Ahora vamos a lo que significa causa versus efecto. En una estructura del texto o en cualquier hecho que ocurra, yo puedo comparar y distinguir cuál es la causa y el efecto, o la causa y la consecuencia. También algunos lo llaman el problema y la solución. Ahora, ¿cuándo hago una comparación? La comparación, ¿cuál es su finalidad? Resaltar las diferencias o los parecidos, similitudes entre hechos, personas, conceptos. Y cuando es causa y efecto, ¿qué hago? Muestro la relación entre un acto o evento y sus consecuencias. Y señala cómo los hechos o conceptos son producto de alguna acción que los antecede. Ejemplo, una lluvia continua da lugar a la inundación. La sequía que tenemos en el país, ¿cuál es la causa? La falta de lluvia. La consecuencia es la sequía, el viento, no hay agua en los pozos, sequedad en el ambiente, altas temperaturas, son los efectos. Como ejemplo, nada. Ahora,
Recordemos, porque esto nosotros ya lo desarrollamos en una de las unidades, rápidamente la tipología textual para ver la intención comunicativa y para poder analizar después en el ejercitario. Los textos pueden ser narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos. No son puros porque pueden ir mezclados, ¿recuerdan? En la narración doy a conocer un suceso, en la descripción presento un elemento y lo describo, generalmente un cuento o una novela. Se mezclan hechos descriptivos con lo narrativo. En el expositivo presento un tema y facilito la comprensión, informo sobre algo, que es el caso de las noticias que se publican en un periódico, en una revista. Y el argumentativo es cuando escribo para convencer, cambiar las ideas del receptor, de acuerdo a mi punto de vista. En los textos informativos, ¿qué tenemos? La introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, para cumplir su objetivo y atraer la atención del lector, debe ser motivante y sintética, algo que llame la atención. En el desarrollo, que es la parte medular o más importante, se expone el asunto básico con todos los argumentos y datos necesarios para cumplir el objetivo. Y en la conclusión, ya el autor que expone sus consideraciones finales, resumen, reafirma, recomienda algo a través de uno o varios párrafos. ¿Ven? Esta es la información, un texto informativo. Mientras que en un texto narrativo, que nos acostumbramos más a leer, un cuento, una novela, una leyenda, una historia, tenemos la introducción o planteamiento, el nudo o conflicto y el desenlace o la solución. En la introducción se presentan los personajes, la situación inicial, un conflicto que les ocurre en un tiempo y lugar determinado. Se plantea. ¿Dónde está el nudo? Cuando los acontecimientos planteados en la introducción empiezan a desarrollarse. Y ahí ya los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Y en la parte del desenlace o la solución se resuelve el conflicto que se ha planteado al inicio. Su final puede ser feliz o puede ser trágico, puede ser positivo o negativo. Ahora bien, ¿qué significa realizar un comentario crítico? ¿Qué es y qué no es? Cuando yo voy a criticar sobre un texto o sobre un hecho, tengo que formular un juicio y razonar sobre las ideas expresadas, poniendo de relieve todos los valores o defectos que a mi juicio presenta. Una exposición crítica, razonada, argumentada, tengo que decir por qué, confronto las ideas. El autor dice esto, a mí me parece que ocurre esto. Ahí yo como persona ya me inmiscuyo en las ideas del autor. Pero no es comentario lingüístico o literario cuando solo sirve para explicar algunas ideas o conceptos del texto. Eso no. Yo no voy a entrar a conceptualizar el texto, sino en el hecho me voy a basar. No hago un comentario filosófico ni histórico. Simplemente tengo que comentar los hechos tal como me muestran. No se trata de adoptar ante el texto un tono polémico o agresivo. Y hay que evitar esos juicios de valor tendencioso, parcial, ofensivo. Hay que tratar de ser objetivos sobre lo que se lee o lo que... El comentario se divide en 4 partes: adecuación, coherencia, cohesión y en la última parte la valoración crítica. Estas son con las características propias del texto. Yo tengo que hacer un discurso, no el discurso que utilizan los políticos, sino el discurso en el sentido de presentar mi comentario, mi opinión, para informar al receptor acerca de un tema del cual se habla. Por ejemplo, las clases pendientes de bioquímica se realizaron ayer ante un entusiasta estudiantado o alumnado. Acá no solamente yo estoy informando que hubo una clase de bioquímica o clases pendientes, sino que se opina. ¿Cuál es la pequeña palabra que introduce una opinión cuando digo entusiasta? Porque es así como yo veo, eso ya es subjetivo. Finalmente, vemos que el comentario de texto se puede dar a partir de una lectura global, acercamiento al tema, al tipo de texto,
Una lectura crítica, cuando ya comprendo, subrayo las ideas y palabras claves. Un análisis comunicativo, una adecuación autor-emisor, la intencionalidad, las funciones del lenguaje. Puedo hacer también un análisis discursivo para ver la coherencia, las ideas, la secuencia de ideas, cómo se presenta. Ahora, ¿qué tipos de comentarios hay? Dos nada más. El dirigido y el libre. ¿Cuándo el comentario es dirigido? Cuando es lo que vamos a hacer ahora en el ejercitario. Después de leer el texto, se plantean las preguntas que se deben responder en relación al texto. Implica una lectura completa, minuciosa, juiciosa y consciente, ya sea del libro o del texto. Y el comentario libre es cuando se deja al lector hacer la libre interpretación del texto, es decir, sin pedirle que destaque ningún aspecto en particular. Espero que les haya sido útil, es muy sencillo y vamos a aplicar estos conceptos en dos textos que van a aparecer en el ejercitario y ustedes lo van a comentar. Muchas